Hola, estimados amigos del conversatorio, qué bendición estar de nueva cuenta con ustedes. Hoy estamos contentos de nueva cuenta porque estamos a punto de iniciar otro tema interesante relacionado con método, con investigación, pero sobre todo con un libro tan antiguo y un libro que ha sido nombrado por muchos el bestseller y sabemos que así lo ha sido. Y tú ya sabes a qué me refiero. Pero para entrar a estos temas tengo aquí a un invitado. Pastor, por favor, preséntate. Muchas gracias, como siempre es un placer estar con ustedes, conversar y bueno, mi nombre es David Hernández, trabajo para una universidad y en esta ocasión pues quisiera conversar con ustedes ahora digamos sobre la Biblia, ¿no? Perfecto. Yo quiero iniciar leyendo dos textos que a muchos les puede sonar un poquito tal vez contradictorio, tal vez algunos incómodo, tal vez algunos sientan cierta incertidumbre. Y quiero llevarlos a Salmo 137 si nos están escuchando por ahí. Salmo 137:9, y quiero leerlo, y dice así: Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Dicen otras versiones, dichoso el que tomare, o bienaventurado el que tomare y estrellare tus niños contra la pared. Y quiero leer también otro versículo que sí es más conocido, pastor, que está en 2 de Timoteo 3:16, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Creo que ya puedes imaginarte por dónde va mi preámbulo. A ver, nos están escuchando personas y lo primero que se me ocurre a mí, todos tenemos un versículo favorito, pero el primero que leí estoy seguro que no es el versículo favorito de nadie. Esperemos que no. Pero, no voy a pedirte que interpretemos el versículo como tal, pero ¿qué primera impresión para introducir puede generarte esta dicotomía que acabo de formar? Sí, no, pues sí, es un shock, ¿no? Porque pues uno normalmente percibe la Biblia como un libro de esperanza, de sagrado, ¿no? Que busca ayudar al ser humano en su crecimiento, en su desarrollo personal, ¿no? Y luego nos encontramos con textos como estos que son desafiantes para poder comprenderlos, ¿no? Pero definitivamente, digamos, tenemos que comprender que la Biblia pues fue escrita en un contexto cultural y un contexto histórico que es diferente al nuestro, ¿no? Entonces hay que entender la Biblia desde esa perspectiva para no cometer errores de interpretación o llevar ciertos sesgos que tenemos hoy en día hacia aquella época, ¿no? O al revés. Claro, ¿verdad? Y es precisamente una excelente introducción porque es lo que vamos a tratar como que de desarticular para entenderlo y luego quedarnos con algunas ideas y algunos tips para disfrutar más la Biblia. Lo primero que se me ocurre, pastor, es ¿cuáles son los que, bueno, qué elementos consideras tú que son los fundamentales? No quise decir elementos. ¿Qué razones podríamos decir para estudiar la Biblia? ¿De dónde salen estas razones? Ya entiendo. En primer lugar, quizá porque la Biblia se presenta a sí misma como un libro revelado de manera divina, ¿no? Es decir, no como producto necesariamente del ser humano, aunque hay ciertas perspectivas que estudian la Biblia como si fuera un producto sociocultural de aquella época, que vino de reflexión de las personas que se dedicaron o que escribieron estas porciones. Aún a pesar de esta perspectiva, la Biblia misma en muchos pasajes se muestra a sí misma como un libro revelado y un libro que habla a la naturaleza humana o a la conciencia humana, ¿no? A quiénes somos nosotros y nos ayuda a explicar o a entender nuestro lugar en el mundo, las situaciones que estamos viviendo en este momento, por qué somos como somos, el género humano, quiero decir. Entonces, ya de entrada, las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros como seres humanos, independientemente de la época en que vivimos. Esa sería una razón, ¿no? La segunda es que la Biblia ha tenido impacto en la vida de muchas personas. A lo largo de los siglos que ha sido leída, que ha sido estudiada, que ha sido analizada, ha impactado la vida de personas en el sentido de que ha cambiado su manera de ver el mundo, su perspectiva de la vida, les ha ayudado a tomar valores que les permite crecer y no solamente crecer, incluso civilizaciones han sido fundadas, digamos, sobre principios bíblicos. Entonces, es un libro, digamos, si queremos no verlo como un libro sagrado, de todas formas sigue siendo un libro que es importante su estudio, ¿no? Gran parte del pensamiento occidental está basado en principios bíblicos. Sí, fíjate, justo eso es lo que iba a comentar. Gran parte de los principios, valores morales y la percepción que nosotros tenemos de los valores éticos, morales, pues han sido fundamentales. El cristianismo, ¿verdad? Ha sido fundamental para nosotros entenderlos.
y me llama la atención cómo en ocasiones y últimamente se ha criticado o puesto en tela de juicio la civilización occidental. Uh-huh. Invitan ciertas tendencias y corrientes para deconstruirnos de la moral objetiva que nosotros conocemos y que sabemos que está fundamentada en el cristianismo. Hay mucha crítica al cristianismo. ¿Qué está pasando, pastor? En parte, pues es digamos, una respuesta que tiene el ser humano hacia, en cierto modo, digamos, a ciertos abusos que hemos hecho los cristianos también de la interpretación de la Biblia. Cuando el ser humano comienza a cuestionarse, en este caso, las Sagradas Escrituras o la Biblia, con la Revolución Francesa, pues venimos de una época donde ha habido muchos abusos, ¿no? Uh-huh. Donde no prima tanto un estudio por entender tal cual las Sagradas, aunque sí hay mucho estudio de las Sagradas Escrituras, pero hay mucha mezcla, digamos así, de interpretaciones personales, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Los estudios lingüísticos, los estudios arqueológicos, por ejemplo, son relativamente recientes, entonces eso nos permite entender mejor las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, me parece a mí, sería ya una opinión personal, es de que esta sociedad está, digamos, sentada ahora, no, más que conviven, digamos, principios bíblicos o principios que son parte del cristianismo y a la vez conviven principios que tienen que ver con otras filosofías y que se han mezclado y hemos creado un mar de confusiones. En realidad, los seres humanos ahorita, sobre todo en la sociedad occidental, no tenemos una filosofía específica de vida, sino que tenemos un kiosco, más bien un mosaico, ¿no? De ideas, de creencias. Sí. Entonces, eso nos ha llevado, pues, a no, a cuestionar todo prácticamente, ¿no? Exacto. Pero, por un tema personal, uh-huh. que tengo es que es muy enriquecedor en ocasiones cuestionar. No tiene nada malo, pero sí. Hay que hacerlo con cierta estructura y ciertos fundamentos, ¿no? Uh-huh. Y pareciera que hoy se critica y se cuestiona sin mucho fundamento y haciendo una suerte de revolturas de ideas tanto preconcebidas personales uh-huh. como de ideologías que cruzan, ¿verdad? Y luego que también permean en entornos seculares hacia el cristianismo y esto se vuelve en algunos contextos hasta incontrolable, ¿no? Sí, y es que también hay que considerar de que digamos, la Biblia ha sido abordada también desde una perspectiva, como decía al principio, ¿no? Más como sociocultural, es decir, hay una perspectiva o una escuela filosófica, si queremos llamar de esa manera, una manera de acercarse a la Biblia como si no fuese un libro sagrado, sino simplemente como un libro secular, ¿no? Uh-huh. Lo cual, en cierto modo, nos ha dado digamos, ciertos beneficios, ¿no? Cuando nos acercamos a la Biblia, por lo que estoy pensando en, si alguno conoce, ¿no? La alta crítica, ¿no? Que es como esa perspectiva que ve la Biblia como un producto sociocultural. Uh-huh. Pero el problema de esta perspectiva, digamos, es que conlleva una interpretación. Es decir, están los hechos, las evidencias arqueológicas, las evidencias históricas, y luego están las interpretaciones. Entonces, normalmente, ciertos hechos que se pueden interpretar también desde la perspectiva histórico-gramatical, digamos que es la que muchos sostenemos, también pueden ser interpretadas desde otra forma con resultados totalmente diferentes desde la perspectiva de la alta crítica. ¿Cuál tiene la razón? Hay que irse entonces directamente a los hechos, a las evidencias que hemos encontrado, analizarlo de acuerdo con lo que la Biblia misma se ha presentado a sí misma, y eso nos va a llevar, digamos, a entender cuál es la pretensión misma de las Sagradas Escrituras. No lo que yo pienso, digamos, sino lo que las Sagradas Escrituras mismas presentan y ponerlo en evidencia, ¿no? En evidencia quiero decir en mi propia experiencia, ¿no? Como ser humano. Interesante. Y para meternos en materia, ¿qué podríamos establecer entre las diferencias de leer, solamente leer, y estudiar? Podemos tener algunos inputs, ¿no? Para poderlo entender qué es leer y estudiar, pero aplicado a la Biblia, uh-huh. ¿Qué podríamos decir? La Biblia es un libro que sí, que al leerla, en cierto modo, ya nos da cierta información o nos ayuda, digamos, hay ciertos aspectos de las Biblias que es básicos, digamos, si nosotros tenemos una lectura, digamos, superficial, pero por decir superficial quiero decir que es válido, ¿no? Estudiar la Biblia para obtener información, qué dice sobre este texto, qué dice Pablo, qué dice acá, ¿no? Solamente con ese nivel. Pero hay otro nivel de las Sagradas Escrituras que es más valioso todavía, que tiene que ver con la aplicación de los principios de la Biblia a mi vida, ¿no? Porque no es un libro solamente de historias, de narraciones, sino es un libro que presenta una perspectiva de vida. No solamente de los valores que yo vivo, sino también
de cómo interpreto la realidad misma, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues obviamente requiere una lectura mucho más profunda, ¿no? Claro. Donde no solamente recaba información, me pregunto, sino que también me pregunto por qué lo está diciendo de esa manera el autor, qué estaba sucediendo en ese momento. Bajo qué circunstancias, Bajo qué circunstancias. Y cuál era el pensamiento de la época. Exactamente. Todo eso va enriqueciendo. Todo eso va haciendo que la Biblia empiece a ser... De ser un libro antiguo, digamos, a ser un libro que me esté hablando a mí como persona y que cuando yo llego a ese nivel, entonces me doy cuenta de que las Sagradas Escrituras entienden la naturaleza humana. No son tan diferentes los personajes bíblicos o los personajes que se mencionan en la Biblia que yo mismo, ¿no? Como persona. Claro. Pablo, por ejemplo. La naturaleza humana, ¿verdad? Sí, ¿cuántos nosotros no nos hemos sentido como Pablo, ¿no? Cuando él dice, que lo bueno que él quiere hacer no hace, sino lo malo, ¿no? Todos tenemos esas luchas morales, todos tenemos esas decisiones que tomar y muchas veces, sobre todo cuando no tenemos una base de valores, digamos, pues tomamos decisiones que no solamente traen consecuencias para mí, sino que también traen consecuencias para mi familia, para la sociedad. Entonces, las Sagradas Escrituras no son solamente información. ¿Qué profundidad tiene la Biblia que puede llegar a lograr nosotros que nos identifiquemos con alguien y con algo y con un contexto que ocurrió hace bastante? Y esto se nutre mucho con la interpretación que tú decías, gramatical, de contexto histórico y todo esto. Exacto. Pero a mí me llama la atención porque para mí es un argumento de la veracidad de la Biblia, cómo conecta con el ser humano. Experiencias, vivencias, historias. Por ejemplo, los Salmos es un acervo de contenido para distintos estados de ánimo. El libro de Lamentaciones, Proverbios. Pero hay gente que no lo ve así. Siento yo porque no le he dedicado precisamente el tiempo para estudiarlo detenidamente. Y es aquí donde quiero entrar a mi siguiente pregunta. Cuando yo era más joven, ya hace unos años en la adolescencia, me desesperaban dos cosas. Lo primero es que yo tenía la percepción de que se tenía que estudiar, como cuando agarras un libro que empiezas en página 1 y te vas hasta la página 500, que es la última. Y la Biblia no se estudia así porque, bueno, no te va a enriquecer como debería enriquecerte. Y número 2, llegó un punto en donde entré al tema de la genealogía y no, me causaba mucho aburrimiento, empezaba a bostezar y bueno, me perdí en ese esfuerzo, ¿no? Por favor, háblanos un poquito de metodología. Uh-huh. Nos está escuchando a lo mejor a alguien que no es que tenga el conflicto directo con la Biblia, sino tiene conflicto con cómo llegar a la Biblia, ¿verdad? ¿Qué podríamos decirle? Sí, primero, es importante, como hemos dicho al principio, ¿no? Conocer el contexto histórico de las Sagradas Escrituras. Cuando yo me acerco, entonces, digamos, X pasaje, un salmo, una parábola, una narración histórica, lo primero que tengo que comprender, aparte del contexto histórico, sería comprender el contexto literario. Es decir, yo estoy leyendo el pasaje, ¿qué viene diciendo el autor? Los pasajes anteriores al versículo que yo quiero leer o que me interesa en ese momento, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿De qué viene narrando? ¿De qué viene hablando? ¿Cuál es el argumento que está presentando? ¿Cómo encaja ese texto que yo estoy estudiando dentro de esa argumentación o dentro de esa narración? ¿Es la acción de un personaje o es la respuesta a una pregunta? ¿Qué sé yo, no? Lo siguiente va a ser entonces qué elementos literarios está usando, ¿no? Porque la Biblia, como muchos escritos, pues tienen recursos literarios, metáforas, simbología, en fin, ¿no? Si es una poesía, por ejemplo, entonces tengo que entender que la poesía hebrea no es igual que la poesía en español, ¿no? La poesía en español está mayormente centrada, digamos, en líneas, ¿no? El verso, ¿no? Mientras que la poesía hebrea está más en pensamientos, ideas de pensamientos. Por ejemplo, un pasaje o un salmo, ¿no? Que es muy conocido, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿no? Las dos ideas, la primera idea de Jehová es la tierra y su plenitud, es la misma idea que la de abajo, que la siguiente, digamos, el mundo y los que en él habitan, solamente que está expresada de una manera diferente y además le amplía el pensamiento. Aquí me dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y aquí ya me describe un poco más cuál es esa plenitud, ¿no? Entonces, comprendo el contexto literario en el que estoy, identifico qué elementos literarios están usando, si es, primero el género, ¿no? Una profecía, una parábola, una narración histórica, si está usando algún género literario. Obviamente para eso voy a necesitar ciertos recursos bibliográficos o ciertos recursos que me van a ayudar a entender esas partes que yo no comprendo, ¿no? Y hay muchos libros que se han escrito, digamos, para identificar el género literario, para saber cómo funciona la profecía, por ejemplo, o cómo funciona la poesía, ¿no?
Entonces me acerco al texto bíblico, lo identifico. Un método muy sencillo que nos decía un maestro en la escuela, en la Facultad de Teología, era el método de una lectura múltiple. Es decir, yo me acerco al texto y lo leo primero desde una perspectiva, siendo un personaje, digamos, si fuera una narración. Vuelvo a leer una segunda ocasión, ahora siendo otro personaje. Vuelvo a leer la tercera ocasión, siendo, no sé, el público, en el caso de narraciones donde hay muchos personajes, ¿no? Si es el salmo que leímos al principio, lo leo una vez tratando de centrarme en una cuestión, una palabra, por ejemplo, tratando de entender esa palabra. Hago preguntas en esa primera lectura, hago segunda lectura, otras preguntas que no he hecho en la primera lectura, y así me voy 6, 7 veces leyendo el texto bíblico, haciendo preguntas. Eso hace que mi lectura sea, hablando de los niveles de lectura que decíamos al principio, que sea una lectura activa y no una lectura pasiva. Ok, lo leí, me informé y ya, ¿no? Ahora no, ahora lo que vamos a hacer es leemos, pero tratamos de relacionarnos con el texto bíblico. Para empezar, de ahí podemos irnos ampliando a otros aspectos del estudio bíblico, si queremos llamarlo de esa manera. Veo que ahí es bien importante una especie de técnica del interrogatorio, ¿no? Sí. Dicen, yo he escuchado también a algunos pastores que dicen, pregúntele al texto. Y de esa manera tú te incorporas al texto y qué interesante lo que comentas, ponte de diferentes perspectivas. Si es la crucifixión de Jesús lo que estás leyendo, te pones en la óptica que pudo haber tenido Jesús y entiendes que hubo injusticias, que hubo sufrimiento, que hubo preocupación por la humanidad. Y luego te pones de la perspectiva de Pedro y luego te pones de la perspectiva de Pilato. Fíjate que... Y cada personaje a la hora de expresarse, digamos, va a usar cierto vocabulario, ciertas palabras, digamos. Y las palabras en la Biblia tienen un peso, no necesariamente un significado teológico y místico, pero sí un peso en el sentido de por qué se está diciendo lo que se está mencionando en ese momento. Y hay palabras que son claves, ¿no? Redención es una palabra teológica muy importante en la Biblia. La adoración es una palabra muy importante en la Biblia. Entonces, cuando yo estoy leyendo, digamos, Génesis 4, donde está este encuentro entre Abel y Caín, que están adorando a Dios, uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra forma, ¿no? ¿Por qué la adoración es importante? Entonces, cuando yo me encuentro con esta palabra, la estudio a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué otros pasajes me hablan acerca de la adoración? Bueno, pasaje fulano de tal, mengano de tal, lo selecciono, hago mi lista de pasajes y empiezo ahora a estudiar para entender cuál es el concepto de adoración. La próxima ocasión que aparece este concepto en la Biblia, no llevo mis pensamientos, digamos, occidentales a la Biblia, sino que extraigo de la Biblia los pensamientos que tienen que ver con la adoración. Me encuentro con Jesús, digamos, hablando con la mujer samaritana y están discutiendo sobre la adoración. Ahora ya tiene significado para mí este pasaje porque ya comprendí el concepto. Eso es muy importante. Por ejemplo, el tema de la justificación por la fe de Romanos, de pronto estudiarla también con el pasaje de Abraham. Exacto. Y vas interconectando y dejas que la Biblia se explique, ¿verdad? A sí misma. Que es un principio, digamos, de estudio de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Es decir, lo que necesitamos para entender la Biblia está en las Sagradas Escrituras mismas. Para entender Apocalipsis hay que entender el libro de Daniel primero. Para poder entender el libro de Daniel hay que entender el libro de Deuteronomio, donde se habla acerca del pacto y las profecías que se mencionaron por profetas anteriores a Daniel. La Biblia es un todo en realidad. Y eso es digamos, una de las pruebas que se mencionan mucho sobre por qué la Biblia es un libro sagrado, por qué es importante para el ser humano, y tiene que ver con le llamamos la unicidad, ¿no?, de la Biblia. Es decir, que aunque es una colección de libros escritos por más de 1500 años entre un autor y otro, el pensamiento en sí mismo es un pensamiento muy progresivo y armónico. Sí, de hecho, viene a mi mente una imagen que circula por ahí en redes sociales, no sé si la has visto, que me llena de inspiración. Es prácticamente una línea en donde están todos los libros de la Biblia y cómo se interconectan. Sí. Y a cada interconexión le ponen un color. Y aquello se vuelve como un arco iris llena de interconexiones. El arqueo de la Biblia le llaman algunos. El arqueo de la Biblia. Es una técnica digamos, si queremos ser muy técnicos, se le llamaría intertextualidad. Cuando un autor de X libro usa un versículo o un pasaje bíblico de otro autor bíblico, ¿no? Ajá. Y eso nos ayuda mucho porque entonces nos daría a entender, por ejemplo, que cierto pasaje, cómo lo entendió el apóstol Pablo, ¿no?
cómo lo explica él, o como decíamos en el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Hay profecías que se mencionan en el libro de Daniel o conceptos que se mencionan en el libro de Daniel, que el libro de Apocalipsis lo explica de mejor manera, sobre todo cuando ya han pasado más de 600 años. Como la expresión de más el justo por la fe vivirá, ¿no? Que se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así es. Sí. Qué bonito. Y amplía el conocimiento, amplía la manera en que yo entiendo la Biblia, ¿no? Sí. De hecho, quiero confesarte que ese es uno de los principales argumentos que yo utilicé en mi juventud cuando fui descubriendo y te vas sintiendo más pequeño. Sí. A diferencia de que dice, yo ya me las sé todo y ya sé las mismas historias. Tenlo por seguro que no, te lo digo así. Vas descubriendo la Biblia en estas interconexiones, sí. Intertextualidad, me dijiste. Intertextualidad, sí. Y vas descubriendo que verdaderamente son escritos inspirados por Dios, que en ningún otro lugar los encuentras. Y eso me empezó a apasionar también para el estudio de la Biblia y también para encontrar una razón fehaciente de que podemos nosotros como cristianos decir que la Biblia es cierta, es verdadera, sí. La inspiración divina. Sobre todo cuando hemos aprendido, digamos, a ver la realidad, cuando aprendemos que los pensamientos de la Biblia forman parte de nuestros pensamientos. Quiero decir, por ejemplo, la Biblia habla acerca de la dignidad humana, ¿no? Y lo presenta. ¿Por qué debemos respetar a todo ser humano? Porque es una criatura de Dios, fue creada por Dios a su imagen, a su semejanza. Que esta expresión, imagen y semejanza de Dios, tiene una implicación teológica muy profunda, ¿no? Para los valores y todo lo demás. Entonces, cuando llego a comprender esto, por ejemplo, un padre, al relacionarse con su hijo, sabe de que su hijo es su hijo probablemente, pero no es su propiedad, y al mismo tiempo también es hijo de Dios, ¿no? Entonces es una responsabilidad a la hora de educarle. De hecho, la Biblia misma habla en bueno, ahorita se me va la referencia bíblica, pero habla de que el padre tiene que educar al hijo en su camino, ¿no? Instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Esa expresión en su camino en realidad habla del camino del hijo, ¿no? Entonces implicaría que el padre conozca al hijo, cuáles son las características, las habilidades, las cualidades que tiene el hijo para saber impulsarlo, ayudarle a desarrollarle a él como persona. No solo porque es padre, que ya es muchísimo, sino también porque el hijo es hijo de Dios, ¿no? Entonces es mi responsabilidad de ayudar a florecer, es parte de esa relación con el prójimo. Estos principios llegan a formar parte de mi manera de pensar. Sí, cómo toma todas las interacciones sociales que, a pesar de que ocurrieron hace 2000 años o hace 4000 años o hace 5000 años, nos hacen mucho sentido a nuestra vida y experiencia propia, ¿no? En la paternidad, en las relaciones entre hermanos, entre semejantes, entre pareja. Y encuentras contenido para aconsejar, como decía el versículo 2 de Timoteo, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Y para todos los roles de vida que existen. Y eso es lo que hace de la Biblia un libro muy completo. Sí. Antes que se me olvide, David, a nivel humano, no tanto teológico, sino a nuestros amigos que nos escuchan, ¿qué herramienta utilizas tú o podrías recomendar para acompañar el estudio de la Biblia? Uh-huh. Por ejemplo, yo sé de algunas páginas muy buenas. Sí. Hace un tiempo había yo me acuerdo que se llamaba Bible Work, algo así. Uh-huh. Sí, pero un programa. ¿Qué recomendarías? Como que alguien que está muy interesado y quiere empezar tranquilo, ¿verdad? Sin tanta densidad. En primer lugar, hay libros o referencias bibliográficas que se llaman introducción. Hay introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Que ya nos hablan acerca de contextos históricos, contextos geográficos, géneros que se encuentran en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, qué contextos, qué situaciones han estado sucediendo a lo largo del Antiguo Testamento, como para ir entendiendo, cuando escribe el profeta Daniel, tengo que entender todo el contexto histórico, ¿no? Eso es primero, ¿no? Las introducciones. Introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. Hay muchos autores que han escrito estas introducciones. Otros recursos tienen que ver con diccionarios bíblicos que nos ayudan. Hay diccionarios bíblicos arqueológicos. Tú quieres saber, por ejemplo, sobre Betel y ya te habla todo lo que la Biblia menciona sobre Betel, pero lo que se ha encontrado sobre Betel, etcétera, ¿no? Diccionarios bíblicos. Hay diccionarios bíblicos ilustrados que ya traen sus mapas y eso nos ayuda a contextualizarnos en la geografía. Eso es importante en la Biblia. Hay un pasaje por poner un ejemplo, donde el pueblo de Israel es llamado para defender a Gabaón porque han hecho un pacto entre ellos, ¿no?
Bueno, es toda una historia. Y entonces ellos van a viajar para poder defender a Gabaón y viajan caminando obviamente todo el día y toda la noche. Pero el pasaje bíblico tiene una expresión y dice, y subieron a Gabaón, ¿no? Cuando vemos la geografía bíblica nos damos cuenta que Gabaón estaba, no recuerdo ahorita, 600, 700 metros arriba, ¿no? Entonces ellos no solamente han caminado durante todo el día, sino que han caminado en cuesta arriba, ¿no? Durante parte de la noche, pelean todo el día y además la Biblia dice que Josué pide que se extienda el día, se extiende el día, es decir, fue extenuante esa batalla, ¿no? Wow. Conocer la geografía bíblica me ayuda a entender más el pasaje bíblico. Así que mapas pueden ser, atlas bíblicos me pueden ayudar también como recursos para ingresar a la Biblia, entenderla, contextualizarme. Luego están los comentarios bíblicos. Solamente con los comentarios tenemos algunos detalles porque son comentarios que otros autores ya han hecho del pasaje bíblico y ahí ya hay una interpretación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los comentarios bíblicos, pero me ayudan a comprender ciertos aspectos que yo no he visto, ¿no? A situaciones textuales, por ejemplo. Esta palabra se tradujo acá, se tradujo allá. Quizás yo no tengo acceso al griego o al hebreo, pero en el comentario me hacen esa aclaración. Si comparo ese comentario con otros 3, 4 comentarios bíblicos, me van a ayudar, ¿no? Los mejores son aquellos que son textuales, es decir, que no hacen tanta interpretación, sino que tratan de dar una explicación de cómo se traduce ese texto y por qué se traduce de esa manera, ¿no? Hay uno que se llama comentario contextual al Antiguo Testamento y comentario contextual al Nuevo Testamento, ¿no? Hay otro que es histórico también, ¿no? Y finalmente, pues estarían los diccionarios teológicos, que son los que me ayudan a entender términos bíblicos, conceptos bíblicos y cómo se entiende su teología en los pasajes bíblicos. Cómo se entiende la salvación, cómo se entiende la justificación, la redención o alguna otra palabra que es significativa. Así a grandes rasgos en cuanto a los libros, ¿no? De ahí podemos meternos a otras herramientas, ya software, ¿no? Logos, por ejemplo, es un software bíblico con una gran cantidad de... Para ser interlineados, ¿cuál sería uno que esté accesible? Interlineados como para entender el pasaje hebreo. Sí, o por ejemplo, estoy estudiando justificación y pues antes, hace muchos años, pues te la pasabas buscando en la Biblia el concepto, ¿no? Pero ahora los puedes cruzar pues con inteligencia o con motores de búsqueda. Sí, Logos es uno de ellos que nos ayuda mucho. Ahí tiene herramientas de estudio de pasaje. Escribimos el pasaje y ya nos hace todo un desglose de cómo se entiende ese pasaje, qué palabras en hebreo, en griego se usan. ¿Está accesible a cualquier persona? Hay una suscripción de paga ahorita y de hecho ya le pusieron inteligencia artificial. Es algo muy interesante, muy bueno. Y también tienen un servicio gratuito que es muy básico, pero que nos ayudaría a entender la Biblia, ¿no? Si queremos meternos un poco a la parte de los idiomas bíblicos, en internet está biblia.com, si no recuerdo, o Biblia Paralela. Biblia Paralela, ajá, exactamente. Donde nos da el pasaje bíblico, escogemos qué pasaje bíblico y ya nos da no solamente el texto en hebreo y en griego, sino también en español. Le damos clic y nos da el significado. Ese está padre. Digo, igual uno no sabe hebreo ni griego, pero de repente, por ejemplo, encuentras la palabra niño y la sistematizas en la Biblia y luego tú te preguntas, ¿por qué de todos los pasajes que decían niño, el 80% es la misma palabra, aunque no la conozco, pero es la misma palabra, pero ¿por qué el 20% se escribe de otra manera? Exacto. Y empiezas a leer el contexto y te das cuenta que no era un niño, era un adolescente, ¿verdad? Pero dice niño. Exacto. Otro tema que quisiera preguntarte también, hay que decirlo que las versiones bíblicas también son importantes. Sí. Por ejemplo, yo he encontrado algunas versiones, no sé si has leído la Scofield, que tiene, desde mi punto de vista, ideas preconcebidas de nosotros como seres humanos, ¿no? No sé si tú identifiques alguna que digas, bueno, hay que tener cuidado, no porque no diga lo que yo quiero que diga, no estoy hablando de eso, sino porque tiene o suele tener como que estas ideas preconcebidas de interpretativas a nivel personal. Sí, las traducciones de la Biblia se pueden dividir, digamos, en dos grandes grupos. Realmente es mucho más complejo, pero podemos dividirlo en dos grupos, ¿no? Unas que son muy fieles al texto bíblico y otras que son más paráfrasis, ¿no? Van al idioma bíblico, tratan de entenderlo, pero tratan de usar las palabras que nosotros usaríamos hoy en día para poder comprenderlas. Son más... Como la Dios habla hoy, ¿verdad? Como la Dios habla hoy, como la traducción, la nueva traducción viviente. La Biblia de las Américas, que es católica, también tiene esta forma de traducir, ¿no? No es que una sea mejor que... Depende del estudio que voy a hacer, ¿no? También. Pero mayormente cada una de ellas tendría una aplicación diferente según el estudio. Por ejemplo, estas que estoy hablando que son más abiertas en su traducción,
me ayudan a hacer más ameno el estudio, ¿no? Sobre todo si yo estoy nada más leyendo y quiero leer algo más apropiado para mí, más cercano a mí mismo, esa me ayuda, ¿no? Mientras que estas otras son más fieles al texto bíblico, me van a tratar de encontrar una palabra no solamente que resuene con el autor, sino que también pueda resonar con el significado original del texto. Y eso es lo que las hace valiosas. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, está en ese rango. Y entre estos dos grupos hay una serie de traducciones, digamos, unas más cercanas, otras más apegadas al texto bíblico. Hay una, por ejemplo, que sería como no diría el extremo, pero algo parecido, la Biblia textual se llama, ¿no? Donde hay ciertos pasajes o ciertas palabras que el lector ya está acostumbrado a leerlas en español, ya las conoce, y lo que hace la Biblia es ponérselas en el griego o en el hebreo. Bueno, es una transliteración en realidad, ¿no? Por ejemplo, en lugar de usar la palabra Jehová, que es debatible, digamos, usa por el tetragramatón, entonces ya las personas entienden que en ese pasaje bíblico estaba el tetragramatón, ¿no? Okay. O donde la Biblia tenía Shaddai, pues ellos ponen Shaddai porque ya la mayoría de los cristianos que están muy habituados al estudio de la Biblia, pues entienden esa palabra. Entonces, ¿cuál voy a escoger? En realidad, pues depende del estudio que yo voy a tomar, y también el tener varias versiones de la Biblia me ayuda a entender mejor el pasaje bíblico, sobre todo si yo no tengo tanto acceso al idioma bíblico, al hebreo o al griego. Ok. Uno de los fines, pues, de la Biblia, obviamente, es revelar a Dios. Cuando Dios se revela, pues, es la voluntad de Dios. Uh-huh. La voluntad de Dios que Él trata de que trascienda las épocas, las edades, y que sea relevante para nuestra vida. Sí. ¿Qué hacer o cómo podemos capitalizar lo mejor posible esta parte? Es decir, ok, estoy aprendiendo método, cómo discernir, cómo armar los significados y darle la profundidad que yo deseo. Pero sin olvidar, y esto es bien importante, porque al final es cómo puedo ser receptáculo de la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo entenderla y aplicarla en mi propia vida? ¿Cómo puedo puentear esa parte? Sí. Primero que nada hay que entender el pasaje bíblico para el lector de ese momento, ¿no? En ese caso, digamos, el rey David llega al profeta Natán y entonces el profeta Natán habla con él, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces hay que entender qué significaba el mensaje que Natán tenía para el rey David, ¿no? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿En qué está sucediendo? ¿No? ¿Cuál era el significado de este mensaje para el rey David? A partir de ahí, entonces, ahora sí ya extraigo el principio, digamos, que es universal para nosotros, ¿no? Ahí Natán, por ejemplo, cuando llega con David, le está reprendiendo porque aunque él sea el rey, hay una serie de reglamentos, de estipulaciones que él tiene que cumplir, que no cumplió, ha cometido pecado, en fin, ¿no? Entonces, ese pasaje bíblico tiene una enseñanza también para nosotros de manera general. Porque la misma Biblia dice, ¿no? Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas, ¿no? Uh-huh. Tenemos que evitar, desde luego, ¿no? El tener que, o como encontrar significados en un número, en una letra, digamos así. Hay ciertas reglas en las que sí funciona, pero en general son los principios bíblicos los que yo extraigo, ¿no? Una vez que extraigo ese principio bíblico, entonces la siguiente pregunta para mí va a ser, ¿cómo aplico eso ahora en mi día a día? ¿Qué situaciones o qué me enseña este pasaje sobre el ser humano? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Cómo se relaciona eso conmigo? ¿Cuál es mi concepto de Dios? ¿Y cómo se relaciona este concepto de Dios que yo tengo con el que se menciona aquí en la Biblia? ¿Es un concepto que menciona solamente el autor o es algo que Dios quiere que ellos entiendan allí en ese pasaje? Este estudio de la Biblia implica reflexión, ¿no? Para los que son maestros, digamos, estamos hablando de los últimos niveles de pensamiento, los niveles altos del pensamiento, de la reflexión, de la aplicación, y esas preguntas son las relevantes. ¿Por qué se está diciendo? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿En qué otro contexto puedo aplicarlo? Si yo soy un padre, ¿qué me diría este pasaje a mí? Perdón, es ahí también cuando entran las preguntas, volviendo a la técnica del interrogatorio, pero de alto nivel cognitivo. Exactamente. No es lo mismo preguntar quién, pues amerita la respuesta un nombre, que decir por qué. Exactamente. ¿Verdad? Ya amerita un análisis, de tomar el pasaje, desmenuzarlo, si queremos decirlo de esa manera, desintegrarlo en sus partes, analizar cada una de sus partes, entender sus partes y luego entender el todo, ¿no? Y a partir de entender el todo, relacionarlo conmigo y fuera del contexto en el que yo me encuentro. Luego de esto, una vez que voy entendiendo la aplicación para mi vida, la voluntad de Dios, empiezan a ocurrir los cambios, ¿no? Sí. Y es ahí donde está la relevancia de un libro.
porque podíamos hablar de metodologías, de cómo entender y todo esto, pero al final experimentar un cambio en hábitos, en actitudes, en formas de pensamiento, es lo que le da relevancia a un libro que, como decía al inicio, Sí. pues se ha mantenido a pesar de que, por ejemplo, en la Edad Media se intentó ocultar mucho tiempo. En Francia también, en cierta manera, simbólicamente quemaban las Biblias, ¿verdad? Como desafiando la autoridad de la Biblia, y en otros contextos se ha tratado de erradicar. Al final, la relevancia es esa, la capacidad que tiene la palabra de Dios para convertir el corazón hacia su creador, ¿verdad? Sí. En cierto modo, Jesús decía, ¿no? Que la Biblia era, o el buen estudioso de la Biblia era como un padre de familia que revisa los tesoros y encuentra cosas nuevas y cosas viejas, digamos, ¿no? Cosas que ya sabíamos y cosas nuevas. Un maestro nos decía, la Biblia tiene superficie pero no tiene fondo, en el sentido de que nosotros siempre podemos acercarnos a la Biblia y encontrar en ella, digamos, la revelación de Dios, ¿no? Para eso se requiere un estudio profundo, un estudio pensado. Como cristianos creemos que es importante la oración en todo estudio de la Biblia, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Jesús mismo prometió, ¿no? Que el Espíritu Santo guiaría a sus creyentes a toda verdad. Entonces creemos que cuando yo me acerco a la Biblia, no solamente es un estudio intelectual, sino también es un estudio espiritual, es decir, que habla a mi naturaleza como ser humano, que me habla a mis necesidades, y el Espíritu Santo usa todos estos principios que ahora ya llegan a formar parte de mi manera de pensar en cada una de las decisiones que yo estoy tomando, ¿no? Yo me enfrento a un problema de la vida y entonces en ese problema tengo que tomar una decisión, tengo que calcular bien mi decisión, y el Espíritu Santo de alguna manera habla a mi conciencia y me dice, este es el camino, ve por acá, ¿no? Lo analizo, ¿no? Desde luego también busco el consejo de cristianos maduros, gente que ha estudiado también la Biblia, que ha entendido las Sagradas Escrituras, que comprende los principios bíblicos, ¿no? Gente que ha crecido en este sentido, y conversamos, dialogamos y encontramos alguna solución. O bien, también la oración misma me ayuda. La Biblia nos habla de que la oración, cuando yo me coloco de rodillas y converso con Dios, Dios se comunica conmigo también, ¿no? De alguna manera impresiona mi mente, impresiona mi corazón para entender el principio y guiarme en esa decisión que tengo que tomar. Sí, hablando de esta relevancia y el significado que tienen las personas y nosotros, fíjate, yo tenía alrededor de 8 años y me acuerdo mucho de que mi familia, que es una familia grande de 7 hermanos, padre y madre, se acaban de bautizar, si mal no recuerdo, 3 de mis hermanas. Pero se estaban bautizando en una iglesia un poquito lejana, pues para que mi papá no se diera cuenta. Porque mi papá tomaba, fumaba, era una persona gruñona, sobre todo cuando le decías algo de la religión, gruñón. O sea, le tenían miedo decir, papá, nos vamos a bautizar. Entonces me acuerdo yo, que soy el menor de la casa, a 7 u 8 años, que venimos regresando, caminando, no teníamos coche, y en la casa, que es su casa, ¿verdad? La casa que es de mis padres, estaba mi papá fuera sentado sobre su máquina de soldar. Él se dedicó a la soldadura. Y empezamos bueno, todos empezaron a poner nerviosos, menos yo, porque era el pequeño. Y yo era el consentido, por así decirlo. Siempre el pequeño. Y se ponían nerviosos, ahora lo entiendo de adulto. Porque mis hermanas se acaban de bautizar y no saben cómo decirle. 2, porque era la hora de comida y por alguna razón mi papá estaba afuera y no adentro comiendo. Y no había Número 3, porque estaba afuera y no había llaves quien le abriera. Entonces él estaba irritado. Entonces empiezan a comentar... Mi mamá, déjenme, yo manejo esto. Íbamos acercándonos, caminando. Nadie le diga nada. Yo quiero decirle, vamos a hacerlo con cautela. Y cuando menos esperó, yo salí corriendo. Papá, me fui con mi papá y le dije, tal, mis hermanas se acaban de bautizar. Yo emocionado, David. Entonces mi papá, pues se molestó bastante. Fueron momentos muy tensos. Ajá. Nunca fue violento, gracias a Dios, pero sí violento al grado de pegar o de... No, gracias a Dios no, pero sí... Manifestaba su ira. Exacto, iracundo. Entonces la pasamos mal ese día. Pero fíjate cómo es Dios, y aquí quiero retomar esta parte de la relevancia de la aplicabilidad, de cómo se aplica la Biblia a nuestra vida. Pasó un poquito de tiempo, hubo una semana de oración, una semana de evangelismo, y me dijeron a mí, porque yo era como que el puente, porque a mí me consentía y no me decía que no. Oye, ve, invita a tu papá porque va a haber una semana
de evangelismo. Entonces yo fui y le dije, y pasa mi mamá y le dice, ¿qué, no vas a ir? No, que lo quieres mucho, y le empieza a decir este diálogo de papás, ¿verdad? Total, que al final fue, para no hacer una historia larga, empezó a recibir estudios. Es una anécdota de ahí de la familia que nos da mucha risa, que nos acordamos de la última cerveza que él se tomó y que dijo, esta es la última. Mi papá era una persona que mi mamá tenía que ir por él a donde estaba ya tirado, borracho, ¿no? Y tenía que traer literal. Por eso a veces yo digo, es que no, hay personas que dicen, no puedo cambiar. Yo no sé, a veces queremos ver grandes milagros de que, no sé, pues se abre la tierra o que se abre el mar. Pero el milagro que yo veo allí es como mi papá cambia en automático su forma de ser, dejó los vicios porque eran vicios, David. Sí. Eran vicios, y es lo que ya en mi adultez me sorprende. Eran vicios. Entonces, quienes han estado en adicción saben lo fuerte que es eso. Eran vicios que lo estaban hundiendo y hundiendo. Fue un antes y un después radical. Entonces ahí yo veo que cómo la palabra de Dios entra a su vida una semana, y después de la semana se hace el llamado, y luego él mismo pidió que intensificaran y profundizaran en la Biblia. Él abraza el evangelio y él se bautiza, y a partir de ahí un hombre totalmente diferente. Imperfecto como nosotros, claro, ¿no? Pero las luchas, claro. Sí. Después de ahí, pues mis recuerdos de un niño de 10 años, la anécdota esa fue como a los 7 u 8, pero de 10 años en adelante es un papá muy diferente, un papá que gozaba ser diácono en la iglesia, un papá que al ser herrero, ¿verdad? Él no escatimaba en ofrecer recursos y acercar, por ejemplo, sillas. De hecho, hay algunas iglesias en donde todavía voy, a veces me invitan a predicar y veo las sillas que hizo mi papá y me llena de mucho entusiasmo y gozo. Y me acuerdo del versículo de Apocalipsis 14 que dice, más sus obras con ellos siguen, ¿no? Sí. Total, que desde lo que él sabía hacer, de su oficio, de su pensamiento, de sus capacidades, él buscó ser también luz, ¿verdad? Para otros, pero... Ayudar, servir. Exacto, pero yo regreso a la Biblia. Sí. El poder transformador. Y es el pasaje que leímos al principio, ¿no? De 1 Timoteo 3:16, ¿no? Que toda la escritura es inspirada, ¿no? Por Dios, y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, dice la Biblia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia fue escrita para ser sabios para salvación, para encontrarnos con Dios, conocer a Dios, quién es Dios. Por eso yo siempre digo, ¿no? A mí me gusta predicar, pero más que predicar me gusta enseñar, ¿no? Pero no le pido a las personas que sigan lo que yo enseño, sino vayan a la Biblia, estudien la Biblia por ustedes mismos, analicen la Biblia, entiendan la Biblia, porque es la forma en que Dios se ha revelado a los seres humanos, ¿no? Podemos debatir si ustedes quieren otra cosa, pero la Biblia Dios se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, a través de ella lo comprendo. No solamente comprendo a Dios, sino que comprendo la voluntad que decimos nosotros, las expectativas que Dios tiene para mí como ser humano, para mí como persona, los valores, los principios que Dios quiere con los que yo rija mi vida, ¿no? El salmista David lo decía, tu ley es dulce como la miel, es agradable, ¿no? Porque cuando yo aplico estos principios en mi vida, entonces empiezo a ver esos resultados que estamos viendo. Y no es una obra que yo solamente realice. Aunque yo pongo mi voluntad, yo decido, ok, voy a seguir este principio, el Espíritu Santo fortalece esa decisión, usa esa decisión para transformar mi carácter, que al final de cuentas es una de las cosas, o uno de los aspectos o de las dimensiones del ser humano más relevantes, el carácter. Exacto. Y otra de las cosas que rescato también es el hecho de que la Biblia está al alcance de todos. Sí. Volviendo al ejemplo de mis padres, bueno, son mis mejores ejemplos, ¿no? Llegaron hasta tercero de primaria ambos. Sí, también los míos. Tú te sentabas con mi mamá, David, después de, no sé, más de 30 años en la iglesia, y tenía una profundidad de pensamiento y una capacidad de retención superior a la mía, y lo digo abiertamente, ¿no? Que es otro de los milagros que yo alcancé a ver, ¿no? La capacidad de discernir, la sabiduría que la Biblia engendra en el que busca con nobleza y con humildad. Sí. Entonces, la Biblia tiene esta capacidad también de estar al alcance de todos, cualquier ¿verdad? persona, sí. Hasta un niño puede comprenderlo en sus capacidades. Para ir cerrando, pastor, esta charla, por cuestiones de tiempo, ya me están por allá marcando. ¿Qué le podríamos decir a alguien que a lo mejor ha perdido un poquito la motivación por estudiar la Biblia
o se siente decepcionado porque lo ha hecho y no ha logrado algo importante? Yo creo que Dios de alguna manera había anticipado esto, sobre todo porque la Biblia misma dice que cuando Jesús venga hallará fe en la tierra, ¿no? Es decir, cada vez la fe es menos, ¿no? Y entonces comenzar con el conocimiento de la persona de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Después de conocer a Jesús, hay que estudiar en los evangelios su persona, cómo enseñaba, cómo trataba a las personas, desde la perspectiva arqueológica también, ¿no? Para tratar de entender así como un actor estudia a un personaje para poder interpretarlo, para poder entender su pensamiento e interpretarlo. El ser humano también, nosotros también podemos hacer algo similar, digamos, con el personaje de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo enseña a las personas? Cuando nos acerquemos a Jesús, entonces comenzaremos a ver a Dios. Porque Jesús mismo lo dijo, se lo dijo a uno de sus discípulos, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Y entonces comenzaremos a entender quién es Dios, cómo Jesús mostró a Dios. Y a partir de eso, a partir de Jesús, entonces podemos entender ahora sí el carácter y la divinidad de Dios, tanto en pasajes difíciles como el que acabamos de leer al principio. Así es. Y para cerrar, ¿nos podrías compartir alguna anécdota personal o de alguien cercano que tú consideres que la Biblia le ayudó a cambiar su vida? Sí, digamos que a manera personal, en mi experiencia, en mis primeros años como universitario, yo era un asiduo estudioso de la Biblia. Todavía lo soy, pero no en el nivel que lo era en aquellos años. Estoy diciendo de que me metía al estudio de la Biblia meses y siempre estar allí, ¿no? Tratar de entenderla, de comprenderla. Y eso me ha ayudado sobre todo en los momentos, como dicen los filósofos, ¿no? Cuando uno se encuentra en el momento más oscuro del alma, ¿no? Cuando uno no encuentra significado o propósito en la vida, ¿no? Ha formado mi manera de ver el mundo, la manera en que yo percibo la realidad. Sufro como todos los seres humanos sufren, padezco como todos los seres humanos padecen, pero la Biblia me ha dado, digamos, una manera de entenderme a mí mismo y de entender a mi prójimo y de entender la realidad. Y eso me ha ayudado a mantener la esperanza en medio sobre todo cuando llegan momentos muy difíciles. Y es ahí cuando empezamos a hacer luz para los demás, ¿verdad? Sí. No gracias a nuestra gracia, sino la gracia que opera en nosotros, dice Pablo. Nosotros, sí, claro que sí. Con esto estamos cerrando, estimados amigos, y yo quiero invitarles a que entonces vayan al Salmo 137:9, ¿sí? Y que como tarea intenten descifrarlo, qué es lo que quiso decir el autor. Porque la lectura, y vuelvo a decirla como iniciamos, ¿verdad? Es sospechosa para nuestro pensamiento occidental. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Pues, ¿qué es esto? Pero con lo que acabamos de escuchar aquí, te lo queremos dejar de tarea. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Con gusto.